CIMAC Radio presenta Insurrectas Forenses. Insurrectas Forenses. Un programa sobre la participación de las ciencias forenses en la lucha feminista. Ciencias forenses en la lucha feminista. Sobre cómo entendemos los procesos de justicia desde las ciencias forenses, desde una perspectiva de género y derechos humanos. Somos mujeres despatriarcalizando las ciencias forenses. Hola, bienvenidas a nuestro cuarto episodio ya de Insurrectas Forenses. Este programa que realizamos con la colaboración de Violeta Radio y la colectiva La Wiccan Forense. Soy Vanessa Gómez, la criminóloga de la colectiva, y te estaré acompañando durante todo el transcurso del programa del día de hoy. Hoy, en nuestra cápsula informativa, escucharemos a las alumnas y los alumnos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, a quienes les estuvimos preguntando si conocían qué es un feminicidio. Además, Mariana Galindo, nuestra abogada, ingeniera y casi psicóloga, nos hablará acerca de cómo surge el término jurídico de feminicidio y cuál es la importancia de este término para la investigación de las muertes violentas de mujeres. En la entrevista, Ana Luisa Ávila y Mariana Galindo hablarán con el señor Gerardo Martínez, quien se ha convertido en defensor para encontrar justicia para su hija Yolanda Martínez, quien lamentablemente fue asesinada en Nuevo León en el año 2022. Don Gerardo nos compartirá todos los obstáculos que se ha encontrado para poder acceder a la verdad de lo que pasó con Yolanda. Pero también nos compartirá el apoyo que ha recibido por parte de las colectivas que luchan por los derechos de todas las mujeres. En nuestra mesa de diálogo reflexionaremos acerca del feminicidio, la cifra negra, cómo se investiga este tipo de delito y cómo el no utilizar la perspectiva de género para su investigación viola derechos humanos. Quédate con nosotras, somos Insurrectas Forenses. Vamos a un corte, pero antes les recordamos que este programa es un esfuerzo entre la colectiva La Wiccan Forense y Violeta Radio. Nos podrás encontrar en redes sociales, en Facebook y en Instagram como La Wiccan Forense. Recuerda, para nosotras, tu opinión es importante. Por ello, te pedimos que si tienes algún comentario, opinión o sugerencia sobre algún tema o sobre el programa, nos escribas al correo lawiccanforense@gmail.com. Regresamos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Gracias por seguir con nosotras en este nuevo episodio de Insurrectas Forense, en donde estamos hablando sobre qué es un feminicidio. Antes de ir con Mariana Galindo a la cápsula informativa, te comparto las redes sociales de la estación. En Facebook e Instagram nos encontrarás como Violeta Radio, en iClub y Spotify como CIMAC Radio, pero también nos podrás encontrar a través de la página www.violetaradio.org. Hola, ¿qué tal? Soy Yolanda Ángeles, me encuentro en la Escuela Nacional de Antropología e Historia preguntándole a los estudiantes sobre el concepto de feminicidio, si saben de este concepto y qué es lo que han escuchado. Hola, me llamo Carlos Villeda, curso la licenciatura de Arqueología y tengo 24 años. Y sí lo he escuchado, sobre todo en internet. Mi conocimiento no es tan profundo sobre el tema, pero
tengo entendido que se le llama feminicidio a un asesinato cuyo origen es el odio hacia la mujer. Hola, yo soy Jimena de Etnología de la ENA y para mí el feminicidio es cuando le arrebatan la vida a una mujer, aunque todavía no me queda como que muy claro ese concepto. Miriam Sujei Cadena Martínez, soy de Etnología y entiendo por término feminicidio pues el maltrato que reciben las mujeres, la violencia que ha existido, la muerte de mujeres de forma injusta y pues sí, la discriminación por la parte del género femenino. Muchas gracias. Agradecemos mucho a los estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia por sus participaciones en este Vox Populi. Vamos con Mariana a la cápsula informativa. En la actualidad, desafortunadamente, el término feminicidio es un término que se ha escuchado con mayor frecuencia. Te invito a escuchar esta cápsula informativa del programa Insurrectas Forenses. Yo soy Mariana Galindo y te explicaré cuál es el concepto del feminicidio y por qué es tan importante nombrarlo así. Hoy en día, 12 feminicidios son cometidos al día en México, según las cifras oficiales. Sin embargo, este delito no siempre ha sido reconocido y no por eso significa que no existieran. En México, a los inicios de los años 90, en Ciudad Juárez, Chihuahua, se contabilizaron 76 feminicidios de 1993 a 1995. Como característica, las víctimas eran mujeres de clase trabajadora que laboraban en la maquila, siendo captadas en los horarios de salida en la cercanía de las fábricas. Además, presentaban violencia sexual con mecánica de estrangulamiento y sus cuerpos eran depositados en campos algodoneros. No obstante, se señala en la investigación víctimas encontradas en sitios de investigación lejanos a estos centros laborales. Ya que no existía como tal el delito de feminicidio, estos eran investigados como homicidios con mecánica de robo y era invisibilizado este fenómeno social. De ahí se creó la Comisión Especial para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez. Sin embargo, este no es un caso aislado. Por ejemplo, en Estado de México se tiene el caso de Mariana Buendía, quien fue víctima de feminicidio por parte de su esposo, el cual era un comandante de la Policía Judicial del municipio de Chimalhuacán, Estado de México, el 28 de junio del 2010. Ambos casos son relevantes, ya que ambos llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de donde se desprendió una sentencia para cada uno. Ya que estos no eran simples homicidios, Marcela Lagarde propuso que se le conociera como feminicidio, entendiéndose a este como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, la cual es un producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado. Fue entonces que se reconoció en 2012 al feminicidio como un delito diferente al de homicidio. Y con esto se tipificó en el Código Penal Federal y también se creó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Dicha ley define la violencia feminicida en su artículo 21 como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, es decir, de cualquier edad. Es producto de la violación de sus derechos humanos y del ejercicio abusivo del poder, tanto en los ámbitos público como privado. Es decir, que también atiende a la parte del hogar y puede conllevar a la impunidad social y del Estado. Se manifiesta a través de conductas de odio y discriminación que ponen en riesgo sus vidas o culminan en muertes violentas. Por su parte, el Código Penal Federal, en su capítulo 5, en el artículo 325, define que se comete el delito de feminicidio a quien prive de la vida a una mujer por una razón de género. ¿Y a qué se refiere cuando dice que es una razón de género? Bueno, este mismo código, el cual funciona como un catálogo de delitos, los cuales se denominan tipos penales, indica cuáles son estas características. Se considera que existe una razón de género cuando concurre cualquiera de las siguientes circunstancias. 1. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. 2. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. 3. Existen antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, comunitario, político o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. El sujeto activo es quien comete el delito. 4.
haya existido entre el sujeto activo y la víctima parentesco por consanguinidad o afinidad o alguna relación sentimental, afectiva, laboral, docente, de confianza o alguna relación de hecho entre las partes. 5. Existan datos que establezcan que hubo amenazas directas o indirectas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. 6. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. 7. El cuerpo de la víctima sea expuesto, arrojado, depositado o exhibido en un lugar público. 8. El sujeto activo haya obligado a la víctima a realizar alguna actividad o trabajo o haya ejercido sobre ella cualquier forma de explotación. ¿Qué sucede si se comete el delito de feminicidio? Se le impondrán de 40 a 60 años de prisión y 500 días de multa a quien sea el sujeto activo. Al respecto, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación han indicado que toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada como un feminicidio. A pesar de todo el tiempo que ha transcurrido desde que se tipificó este delito y que esté contemplado en varios instrumentos legales, esto no ha dado pie a que en verdad se lleven los procesos de acuerdo con lo que indican estos instrumentos legales. Si quieres saber más acerca de esta realidad en México respecto a la investigación del feminicidio, quédate a escuchar nuestra mesa de discusión. Yo soy Mariana Galindo y te invito a seguir escuchando nuestro programa Insurrectas Forenses. Puedes encontrarnos en redes sociales como la Wiccan Forense. Muchas gracias, Mariana. Ahora nos queda más claro de dónde surge y por qué es importante nombrar las muertes violentas de mujeres por razones de género como feminicidio. Ahora vamos con Mariana nuevamente y Ana, quienes estarán conversando con el señor Gerardo Martínez, papá de Yolanda Martínez. Gracias por seguir escuchando Insurrectas Forenses. Yo soy Mariana Galindo y conmigo también está Ana Luisa Ávila. Nosotras estaremos entrevistando a un papá que es víctima indirecta de un caso de feminicidio. Buenas tardes, compañeras. Estamos aquí nuevamente en Insurrectas Forenses. Hablaremos sobre los contextos de un caso. Lamentablemente, nos falta la compañera Yolanda Martínez. Esta compañera llegó a desaparecer el 31 de marzo del 2022. Y hoy nos encontramos con su papá, el señor Gerardo Martínez. ¿Por qué es importante este caso? Porque la verdad histórica, el derecho a la memoria, el derecho a la justicia y el derecho al acercamiento al contexto y a los estudios de caso es necesario. Y una de las cosas más importantes es escuchar a los familiares, y es lo que Fiscalía u otras instituciones no llegan a realizarlo. Le damos la bienvenida al señor Gerardo y nuevamente gracias por la confianza, porque el tiempo transcurrido, más de 700 días, más de 24 meses, y Yolanda tiene que tener respuestas. Gracias por encontrarse aquí en este espacio y en la toma de su tiempo. Hola, buenas noches. Pues me encuentro bien en lo que cabe, ¿verdad? Y pues agradecido por recordar la memoria de mi hija, por el caso, que no se olvide. Para mí, para mi familia es muy importante que esto siga, porque nosotros nos mantenemos a pie de lucha por lograr la verdad y la justicia. Sabemos que usted colocó una monumenta o antimonumenta enfrente del Palacio de Gobierno de Nuevo León, dado que lamentablemente este caso ya cumplió 2 años y se siguen acumulando días, meses y horas. Después de casi 2 años, ¿cómo se encuentra la investigación? Bueno, pues lo único que se ha logrado pues, es que se clasificara como un feminicidio, y pues es el único logro que hemos tenido, porque después de ahí ha sido muy lenta la investigación y no hay algo concreto, y entonces es algo desesperante para mí, para mi lucha. Entonces, pues bueno, yo seguiré hasta lograrlo y pues aquí sigo. Sí, es una realidad lamentable. A las compañeras y los compañeros que nos llegan a estar escuchando y no están familiarizados con este hecho violento, que es muy lamentable, el 8 de mayo de 2022 nuestra compañera Yolanda fue encontrada sin vida y la Fiscalía inicialmente hizo la teoría de un suicidio y no realizó investigaciones adecuadas. Son las necropsias que arrojaban posteriormente señalaban un tipo de violencia, por lo cual este tipo de teorías y líneas de investigación fueron anuladas hasta que posteriormente compañeros y compañeras de ONU llegaron a revisar y en su caso también confrontar la teoría inicial y la hipótesis inicial de la misma Procuraduría.
Sabemos que inicialmente fue declarado como suicidio y después corregido. Esa reclasificación que es importante, si no se nombra este hecho se invisibiliza. ¿Y esta línea de investigación actualmente se encuentra activa o está además pausada? Pero también llegó a cambiar la actitud de Fiscalía o sigue estando en el mismo parámetro. A más de un año de que renunciara el fiscal general, no se ha logrado que se logre establecer un fiscal que siga las investigaciones como son. Está un encargado de despacho y ahí entre una guerra interna que hay entre el gobierno y el Congreso, pues no se han decidido a poner dicho fiscal que nos ayude a todos los casos y pues desgraciadamente siguen surgiendo casos a diario, que esto se hace muy lento para los casos que nosotros estamos peleando, en el caso mío, pues el de mi hija Yolanda Martínez. Entonces, pues bueno, yo seguiré en la lucha, o sea, hasta el último día de mi vida, siempre lo he dicho, presionando y buscando de alguna línea de investigación por medio de los abogados, pero pues esto ha sido muy lento y pues ha habido mucha impunidad en el caso mío y como en todos los casos que existen aquí en Nuevo León. Lamentable, es una realidad que se ha estado presentando no solamente en Nuevo León, sino en los restantes estados, y en su caso, también la disculpa pública que tenía que haber tenido. La Fiscalía General del Estado de Nuevo León se disculpó con usted por la exposición de la vida de Yolanda, que estaban criticando que saliera a trabajar y llegaban a exponer también a usted, señor Gerardo, y a la infancia, a su pequeña nieta que también es afectada por esta violencia. ¿Se disculpó la Procuraduría o solamente y coloquialmente de dientes para afuera? Bueno, en ningún momento mostraron un interés por presentar una disculpa a la familia y a la memoria de mi hija y a la sociedad porque pues el caso se hizo público. Ellos nada más, como dice usted, de dientes para afuera, entonces que se logró que se investigue por feminicidio y eso es lo único que se ha logrado. ¿Por qué comentamos esto? El derecho a la no repetición es el derecho a la memoria. Y para obtener ese derecho, y también el derecho de justicia, es importante no revictimizar, no exponer la vida de las víctimas y no llegarlas a un foco amarillista que en México es constante en todas las fiscalías, no hay ninguna fiscalía que se salve. Y que la Procuraduría no llega a reconocer públicamente, bien coloquialmente, que la regó, llega a normalizar este tipo de actitudes también en sus mismos colaboradores, servidoras y servidores públicos. ¿Cómo tomó la Procuraduría esta reclasificación? Y en su caso, ¿cuáles fueron los puntos más importantes de estos peritajes que usted conoce, con lo que se puede hablar también porque es un caso aún activo, que ayudaron a este cambio de línea de investigación de suicidio a feminicidio? Bueno, hubo un momento que la fiscal general encargada de feminicidios quiso cerrar el caso por falta de ejercicio, pero pues, ahí tuvimos que interponer una demanda en contra de la fiscalía ante un juez de partes y se logró estuviera a nuestro favor en ciertos aspectos y que la investigación se haga por oficio. Y pues eso es un logro. ¿Ha llegado a tener un cambio de la criminalización y exposición, no solamente de su caso, sino también de los compañeros y de las compañeras que llegan a tener luchas constantes por sus familiares, por sus nexos afectivos privados de la vida en Nuevo León? ¿Ha visto un cambio o sigue estando peor en este momento? Sigue siendo peor porque siguen surgiendo muchos casos y pues bueno, ya no se les da seguimiento. Se desconoce si los familiares le están dando seguimiento a la investigación o a la exigencia de la fiscalía. Simplemente siento como que se quedan en silencio y que existe la impunidad aquí en Nuevo León y entonces es muy lamentable, ¿verdad?, de que los familiares o que surgen en casos nuevos no alcen la voz para que hubiera una unión y que hubiera más multitud de exigencias hacia la fiscalía y a lo mejor por eso se valen en silenciar los casos y que se queden en el olvido. Nos comenta el señor Girado que el caso se encuentra totalmente pausado. Pero podemos, o lo que usted ha estado llegando a vivir, nos podría señalar que le han estado especificando que esta violencia es pausada por este cambio administrativo interno, o lo que usted ha observado es una pausa que estaba desde el inicio o desde antes de todo este cambio de instancias de representantes de gobierno. Pues yo creo que eso está desde antes y después de lo que yo he estado viviendo y en la actualidad sigue pasando lo mismo. Como le menciono, pues hay mucha violencia, hay muchos casos y también es lo que mencionan, que están saturados de todo lo que sigue surgiendo y por eso no se le da la celeridad al caso de mi hija. Eso es lo que me manifiestan los abogados y ahora que existen nuevas votaciones por elegir nuevos representantes, pues también ahí eso nos detiene y en cada momento, vamos a decir, en cada fechas importantes, ahí me mencionan los abogados que se hace la pausa porque tienen vacaciones y cada
estas elecciones que ahora surgen, también de ahí se agarran y pues ahí el tiempo pasa y no vemos nada de que cambien las cosas, o sea, alguna novedad nueva, algo importante, y eso es lo que de ahí se agarran, ¿verdad? La compañera Mariana nos estará señalando sobre la cuestión de la colectividad. ¿Cómo observas esto de las investigaciones o las líneas criminalizantes, pero desde el apoyo de las colectivas? Precisamente este es un aspecto que siempre va a ayudar a las personas que son víctimas de estos hechos delictivos, en este caso del feminicidio, ya que se tejen redes de apoyo con, desafortunadamente, otras víctimas de los mismos delitos. ¿Cómo le ha ayudado este acuerpamiento de otras colectivas, ya sean feministas o de familiares afectados por la violencia de género con énfasis en feminicidio? Bueno, es muy importante mencionar que ha sido muy importante el apoyo de los colectivos de diferentes estados, como la Ciudad de México, a donde me han invitado para participar en eventos. Entonces, de sus recomendaciones, de sus muestras de apoyo, de alguna manera eso me ayuda a mí a seguir adelante y sentir esa gran esperanza y esa fe por lograr encontrar la verdad histórica. Muchas gracias. Estas redes sin duda ayudan muchísimo a quienes están pasando desafortunadamente por esto. En su caso, ¿qué respuesta o actividad le gustaría que la Fiscalía Local de Nuevo León hiciera respecto a su caso? Bueno, pues que hubiera más celeridad en la investigación, que se investigue con perspectiva de género y que se le dé seriedad a todo lo que nosotros, las peticiones que les hacemos, o sea, que lo tomen en serio su trabajo y que se haga una investigación profesional. Eso es lo que me gustaría y eso es lo que le pediría a la Fiscalía. Así como este es su caso, en realidad también es una demanda que le hacemos a todas las autoridades. ¿Qué le gustaría decirle a las y los peritos que realizan investigación de delitos violentos contra las mujeres? Que los estudios científicos que sean con mucho respeto y que no se revictimicen a las víctimas, por el respeto a las familias, por el daño que nos hacen, es parte del dolor que nosotros estamos viviendo, y de ellos manifestar que murió por una causa, como antes lo hizo la Fiscalía en su momento, sin haber un estudio científico, y decir que mi hija se había suicidado, que era la asesina de su propio muerto. Entonces eso es un gran dolor que nos causan, aparte de lo que estamos viviendo. Y bueno, gracias a Dios yo empecé esa lucha contra la Fiscalía para demostrarles con diferentes argumentos que mi hija no tendría motivos para quitarse la vida, porque ella tendría muchos motivos para seguir viviendo por su hija, que es mi nieta, que en esos tiempos ella tendría que estar cumpliendo 4 años, y pues bueno, esa era su desesperación por encontrar un trabajo y hacer su fiesta de esos 4 años, y pues desgraciadamente ahí fue cuando desapareció el 31 de marzo, y desgraciadamente la encontraron sin vida el 8 de mayo, eso es muy lamentable, ¿verdad? ¿Con qué frase finalizaría en esta intervención? Bueno, que yo sigo siendo la voz de mi hija, siempre está en mi memoria y siempre con esperanza y con fe y no dejar de luchar. Te lo digo a las otras familiares que son víctimas indirectas, que no dejen de luchar por encontrar esa justicia y esta verdad histórica. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por estar yo expresando mis palabras, a sus preguntas, que a lo mejor no estoy preparado para contestar perfectamente, pero bueno, lo hago de lo que sale de mi corazón, de mi alma, de mi sentir, de mi dolor, y aquí estamos. Gracias. Muchas gracias. Eso también ayuda a que se le dé visibilidad a su caso y también a otros casos que han quedado impunes. Así es, gracias. El señor Gerardo Martínez lucha constantemente por la verdad histórica de su hija. Es importante no olvidar, porque el olvido en México está presente. Nos falta Yolanda. Han sido más de 2 años. Y con esto cerramos esta entrevista, pero es importante no olvidar que hay más víctimas. Son más de 12 mujeres. Y lamentablemente se agregan nombres cada día. Así como hay otros casos que quedan impunes o que quedan en el olvido, que quedan desatendidos por las autoridades. Sigue escuchando nuestro programa Insurrectas Forenses. Nosotras fuimos Mariana Galindo y Ana Luisa Ávila. Síguenos en redes sociales como la Wiccan Forense. Muchas gracias, Ana, Mariana, y a usted, señor Gerardo, por tener la confianza de compartir con nosotras. Vámonos a un corte y regresamos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio,
Periodismo con perspectiva de género. Seguimos en Insurrectas Forenses. Les recordamos que este espacio es un esfuerzo entre Violeta Radio y la colectiva La Wiccan Forense. Nos podrás encontrar a través de Facebook e Instagram como Violeta Radio, en iClub y Spotify como CIMAC Radio y también a través de la página www.violetaradio.org. Las redes sociales de la colectiva son La Wiccan Forense en Facebook y en Instagram nos encontrarás como La Wiccan Forense Oficial. En nuestro correo electrónico que es lawiccanforense@gmail.com. Continuamos con este programa con la mesa de diálogo en donde estaremos conversando acerca del feminicidio, la cifra negra y la importancia de su investigación con perspectiva de género. Para reflexionar sobre este tema, nos iremos directamente a la mesa, la cual va a estar guiada el día de hoy por Mayra Ortiz y las integrantes de la colectiva. Hola, bienvenidas a esta su mesa de diálogo de Insurrectas Forenses. Mi nombre es Mayra Ortiz. Saludo a mis compañeras Yolanda Rivera, Mariana Galindo y Ana Luisa Ávila, quienes estaremos juntas platicando y conversando ideas sobre nuestro tema del día de hoy, que es el feminicidio. Y para ello daré un pequeño contexto sobre la situación actual del feminicidio en México. El feminicidio, por su definición, sabemos que es el odio más extremo que se le tiene a las mujeres mexicanas. Actualmente, cada día van muriendo 11 mujeres asesinadas, ya sean por su esposo, por sus parejas, por el compañero del trabajo, por el vecino, etc. Y todos los días sabemos que las mujeres somos violentadas, pero es la manera más extrema o definida para poder ejercer el odio hacia una mujer. Y para ello tengo a mis compañeras que nos van a ayudar a ir hilando estas ideas sobre el feminicidio desde su expertise y desde lo que ellas han tenido de experiencia en el campo. Comienzo con Ana Luisa. Ana Luisa, ¿qué opinión te merece este fenómeno del feminicidio? Bueno, el feminicidio sabemos que es una conducta delictiva. Es importante recordar la importancia para que se mencione. Ha habido muchos comentarios que por qué se sigue en el feminicidio cuando ya existe el homicidio. El objetivo de la conducta es distinta. Esta es una violencia de género. Recordemos que la violencia de género está hecha por un constructo de género capital que consume a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes. El cuerpo es el primer territorio de defensa, dirían algunas compañeras, y esto tiene que ver con el objetivo de la privación de la vida por el hecho de ser mujer. Es un agente totalmente doloso con la intencionalidad y que además de privar de la vida a la mujer, priva de su dignidad, priva de su individualidad, asimismo de su personalidad, porque también el objetivo del feminicidio es objetivizarla, en su caso hasta criminalizarla y exponerla públicamente en un escarminio. Y también llega a tener una afectación a la toma de espacios públicos o espacios de liderazgo en el país o en la comunidad que se encuentra afectada. Entonces es importante señalar esto, porque en mi caso soy criminalista y es un comentario constantemente que me encuentro en mi área, lamentablemente de expertas y expertos que llegamos a intervenir constantemente en el campo, principalmente en lugares de investigación, para establecer si ahí se estableció la conducta o presenta características para una cronología de una mecánica de hechos.
dado que afecta a la verdad histórica. Sabemos que el feminicidio es la privación de la vida, que puede ser de diferentes herramientas, armas de fuego, objetos punzocortantes, etcétera, pero el objetivo es quitarle la dignidad, la vida digna, la personalidad y toda la historia a la víctima. Y esto es necesariamente mencionarlo, por las deudas forenses, en este caso con las familias de las víctimas o hasta con sobrevivientes, porque también existe la tentativa de feminicidio. El feminicidio como conducta no solamente daña la dignidad, sino daña socialmente porque normaliza la violencia extrema corpórea de la mujer y otras violencias que pueda haber de antecedentes como violencia vicaria, violencia psicológica, violencia económica. Entonces el feminicidio es la última conducta que no solamente priva de la vida a la víctima, sino de su dignidad. Ese tipo de actos se tiene que investigar con protocolos de investigación, pero lamentablemente de los 32 estados, dirán coloquialmente, ninguno se lo rifa. ¿Por qué? Porque hay estereotipos, hay también mucha criminalización a las víctimas y justificaciones de esa misma violencia patriarcal que es un llamado de atención. Esto no tendría que suceder. El objetivo de todo el parámetro de ciencias forenses no solamente es explicar lo que sucedió, cómo sucedió, sino posteriormente promover herramientas para que estos tipos de actos no se tengan y la famosa no repetición, que en México no la tenemos, más en delitos que afectan a las mujeres, niñas y las adolescentes. Gracias, Ana Luisa. Gracias por esa explicación excelente sobre nuestro panorama con los feminicidios, porque si bien no es casualidad que las mujeres estemos muriendo todos los días, y justamente estas violencias tan extremas que ya se están viendo últimamente con infancias, tan solo el caso de Taxco, en donde una niña sufre este feminicidio y ya sabemos pues todo lo que pasó después de, precisamente porque la sociedad hasta un cierto punto ya está harta de que esté pasando este fenómeno. Yolanda, quisiera seguir contigo, preguntarte, porque bueno, ahora que estamos viendo toda esta parte de todo lo que se dice sobre el feminicidio, me gustaría preguntarte a ti, ¿qué es lo que tú percibes o qué es lo que tú ves que a lo mejor se está omitiendo, qué no se dice por parte del Estado de esta parte de los feminicidios? Gracias, Mayra. Antes como de pasar a esto que omite el Estado, sí es importante que podamos como entender la diferencia entre un homicidio y un feminicidio. Si bien Ana nos ha podido explicar en términos legales lo que implica, es importante comentar que siempre existe esta contraposición, ¿no? Diciendo, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando la mujer es la que le pega a su esposo? ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando es la mujer la que mata a su novio? Es importante comentar que el fenómeno de feminicidio es un fenómeno porque es sistémico, es decir, no son casos aislados que se dan como el hecho de que, pues es que por Jalisco mataron a una mujer, por Michoacán o Baja California apareció otro cuerpo, sino es más bien el hecho de que es un suceso que en primera instancia pone a nuestra cultura con el presupuesto de que los cuerpos de las mujeres son desechables, porque su esposo, porque su amigo, porque su pretendiente, justo puede hacer eso con su cuerpo y con ella, ¿no? Quitarle la dignidad en el momento de la muerte, quitarle la dignidad en el proceso de justicia. El feminicidio es algo sistémico, no es aislado y también es histórico. Sucede desde hace ya bastante tiempo y por eso la necesidad pues de nombrarlo de manera jurídica para que se pueda hacer algo. Ya sabemos que si en la ley no se dice, el delito no existe. Ahora bien, cuando hablamos de deuda del Estado, me parece que lo que radica es en hacer la omisión directa de la investigación cuando se trata de estos casos. Cuando, por ejemplo, dicen que es un crimen pasional, ya sabemos que el llamarlo crimen pasional lo dejen, que son cuestiones de amor y esto se salió de control y por eso terminaron matándose. Entonces, la gran omisión del Estado es no realizar su chamba cuando un feminicidio se realiza, cuando se tipifica como crimen pasional, cuando se le da carpetazo, y justo esto también se va configurando como una grave violación a derechos humanos, porque lo que se considera una población vulnerable, que bueno, somos más del 50% de la población, pero en un contexto patriarcal se nos nombra vulnerables, pues está siendo violentada, ¿no? A un grado extremo, una violencia extrema. Entonces el Estado no realiza su investigación como debe de ser, tipifica el delito de una manera que tampoco
es acorde a cómo sucedieron los hechos, las evidencias, los indicios. Y también hay una limitante en la búsqueda de justicia, en donde si de por sí ya cuesta demasiado trabajo ir y solicitar justicia y llevar un debido proceso por lo desgastante que es, aunémonos al hecho de que hay funcionarios que no tienen perspectiva de género. Y entonces eso revictimiza a los familiares de las víctimas, imposibilita que el caso se clasifique como tal y por ende que se llegue a una justicia, ¿no? Frente a este caso y que deba de ser nombrado como feminicidio. También la impunidad, ¿no? Con la que estas personas salen de la cárcel porque pueden pagar una fianza y eso también lo relaciono con esta falta de capacitación de les funcionarios en términos de género. Es lo que me viene a la cabeza con lo que me preguntas, Mayra. Gracias, compañera Yolanda. Efectivamente, con todo lo que hemos estado platicando hasta el momento en esta mesa de diálogo, nos vamos dando cuenta de lo desolador y de lo desalentador que se escucha esto. Porque precisamente cuántos casos no abundan en las redes sociales acerca de feminicidios. Por ejemplo, me pasa en lo personal que todos los días entro ya sea a mis redes sociales y siempre me encuentro una noticia de una mujer asesinada, de una mujer que perdió la vida, de que resulta que fue su pareja, que el sospechoso es su vecino y que, como esto último que comentabas, Yolanda, salen así, o sea, simplemente salen con fianza, salen que salieron del país, salen que huyeron y que la policía y que los entes de investigación pues simplemente no hacen nada por detenerlo o si no buscan revictimizar a, vaya la redundancia, a la víctima. Y esto lo vemos viendo como una situación muy sistémica, como lo han platicado. Y justamente estamos viendo algo o un fenómeno llamado cifra negra, en donde sí decimos estadísticamente u oficialmente son como 11 feminicidios al día. Incluso tenemos afirmaciones lamentables dentro de las candidaturas ahora actualmente a la presidencia de la República, en donde dicen que incluso han bajado los feminicidios. Y tenemos estas cifras que podemos decir que son entrecomilladas porque en realidad son las cifras oficiales, pero no sabemos en realidad cuántos son. Y esto es a lo que se le llama la cifra negra, porque en sí podemos dar un número, pero no sabemos cuántos en realidad son. Y ante todas estas fallas, tanto en el sistema, en nuestro sistema patriarcal, y la situación tan grande y tan compleja, y que desde las ciencias forenses hasta el momento no hemos podido dar como esa suficiencia o dar esa solución a este fenómeno. Mariana, ya contigo, ¿crees que que este caso de los feminicidios pueda configurarse como una violación a los derechos humanos? Hola, muchas gracias por preguntar esto, porque es muy necesario. Se repite constantemente que es una violación a derechos humanos, pero esto, ¿por qué se toma así? Bueno, el feminicidio es no solamente un delito como, es más, ni siquiera como el homicidio, como ya se ha planteado aquí, sino también que tiene una carga política muy grande. Si bien México es un país de los considerados más violentos, también se considera más violentos, pero para las mujeres. Si bien tenemos esta cifra de entre 11 y 12 feminicidios al día, esto quiere decir que hay al menos 12 feminicidas cada día. Y digo al menos porque no sabemos, como bien lo mencionas, pues esta cifra negra. Y además, si bien es cierto que los casos de feminicidio también se llegan a conocer gracias al trabajo de los peritajes, de las fiscalías, quienes sí tipifican a este delito como feminicidio, también es cierto que hay lugares en donde jamás les van a mencionar la palabra feminicidio cuando lo estén tipificando y justo por el desconocimiento tanto de las víctimas indirectas, que serían principalmente los familiares, y un poco también por el desconocimiento de las autoridades, aunque este desconocimiento muchas veces es más bien a propósito, es que nunca se llega a saber qué es un feminicidio. Por lo tanto, desde ahí estamos viendo varias violaciones a derechos humanos. ¿Por qué?
Bueno, desde el momento en el que no se reconoce al feminicidio como tal y no se tipifica de esta forma, pues también estamos haciendo una violación al debido proceso, porque no estamos siguiendo a los instrumentos legales que nos indican cómo debemos de estar investigando este tipo de hechos. Por otra parte, como bien mencionabas, Mayra, a diario escuchamos noticias sobre mujeres asesinadas. Esto, si nos ponemos a pensar, conforme lo que les platico de que es una carga política, se piensa que las víctimas indirectas justamente solamente son las cercanas a la víctima directa. Sin embargo, ¿cuántas de nosotras no hemos sentido miedo, ansiedad, estrés y otras emociones al saber que son 12 feminicidios al día? Y entonces constantemente nos vamos a sentir de esta forma. Nos va a dar miedo incluso salir de nuestra casa, aunque eso no es garantía, porque muchos feminicidios se cometen dentro de las casas. Y entonces es un riesgo constante. Se supone que las personas tenemos derecho a una vida digna. Y entonces, ¿cómo vamos a encontrar una vida digna sabiendo que podemos ser asesinadas? También, como bien decían, el grupo con mayor índice de discriminación son las mujeres. Y no solamente por la cuestión de la cantidad, que somos más de la mitad de la población, sino también porque es algo muy constante, que a diario vamos a tener conductas y hechos que nos recuerden que justamente esta situación es la que se presenta, al menos aquí en México, a lo que conocemos como el patriarcado, que quiere decir que los hombres sistémicamente van a estar por encima de las mujeres. Es por eso que podemos hablar sobre una violación a derechos humanos. Y retomando también lo que dijeron, recordemos que el feminicidio es la forma más extrema, pero además hay diferentes formas en que se ha cometido el feminicidio. Recordemos que no solamente es matar a una mujer, sino también puede ser que se den casos de violencia sexual previa o incluso después de la muerte. El hecho de que también depositen los cuerpos de estas mujeres asesinadas en espacios públicos da un mensaje político. Si pudiéramos hacer una recopilación de las descripciones de cómo se cometen estos feminicidios, nos daríamos cuenta de que en estos hechos se están dando varios mensajes hacia la población, en donde primeramente, si esta cifra de los feminicidios cometidos día a día va aumentando, entonces eso también nos está poniendo cada vez más en riesgo y además es un sinónimo de que el gobierno no está haciendo lo suficiente para atender este caso, porque sigue creciendo y creciendo esta cifra. Gracias, Mariana, por esta explicación que nos has brindado. Y precisamente este es un recordatorio para las ciencias forenses de que aún tenemos que seguir trabajando incansablemente para poder darle a esas víctimas, tanto directas como a las indirectas, como son sus familiares, sus amigos, quienes querían a estas mujeres, toda la reparación del daño o simplemente la justicia, ¿no? Lo que van necesitando. Para ir cerrando esta mesa de diálogo, me gustaría comenzar contigo nuevamente, Ana Luisa. ¿A qué conclusiones llegas? ¿Qué es lo que nos hace falta por hacer? Primero, la perspectiva de género no es negociable. Recordemos que la perspectiva de género es un estudio científico cualitativo y cuantitativo que va a estar identificando la violencia de género. En ese punto, lo más extremo, una mecánica que llega a establecer derechos humanos de la persona afectada, asimismo que no llega a objetivizarla. Y también la debida diligencia, porque son obligatorias a totalidad de los actos y todo lo que tenga que ver con investigación, tanto pericial principalmente, pero también policial y hasta la ministerial y el MP. Es importante entender que la perspectiva de género es compatible con el trabajo forense, dado sus características científicas. Lamentablemente se ha llegado a colocar en duda que se quita la cuestión de la parcialidad. Esto muchos compañeras y compañeros lo comparten. No nos tienen que felicitar si colocamos la perspectiva de género.
Es una obligación, es un análisis y una compatibilidad con el método criminalístico, dado que va a evitar desigualdades, injusticias o jerarquización a las personas basada en un género o en el constructo. Además, es necesario llegar a entender que este tipo de métodos consiste en observación, descripción, experimentación, orientación de resultados y conclusiones, por lo cual científico tiene mucho. Y también llegar a entender que la violencia de género también tiene orígenes, expresiones, modalidades y características distintas. Cada caso es diferente. Ha habido casos de tentativa de feminicidio o feminicidio lamentablemente con ataques de ácido, con armas de fuego, armas punzocortantes, etcétera. Entonces son muy diversas. También es necesario llegar a entender que identificaremos y diferenciaremos la violencia de género con otro tipo de violencias, porque lamentablemente a veces lleva a haber casos en los cuales no es una conducta delictiva o otro tipo de instancia y se llega a criminalizar a las víctimas. Es necesariamente entender que en su caso, si es un suicidio o algún otro tipo de conducta que no es delictiva, no se tiene que exponer la vida de la víctima. La perspectiva de género se va integrando hasta en la forma que se va expresando y cómo se menciona. Desde la palabra que mencionamos a ella, que mencionamos al nombre, mencionamos la víctima y más allá de un número de carpeta de investigación, empieza la diferencia. La falta de perspectiva y la debida diligencia no solamente contamina, perdemos verdad histórica, sino que también no tenemos ese acercamiento a la no repetición y que afecta tanto colectivamente como también individualmente. Todos los feminicidios tienen el mismo objetivo: intimidar a la mujer de tomar no solamente sus vidas, las direcciones hacia dónde está, sino también de regarnos a lugares totalmente privados sin algún tipo de poder político para poder llegar a tener esa vida digna. Y el Estado tiene gran parte de la culpa, porque también las leyes patriarcales. Las ciencias forenses son patriarcales y la criminalística es uno de los mayores representantes. No hay caso que no tenga irregularidades, todos los casos tienen irregularidades. La normalización promueve la violencia y promueve no solamente una corrupción interna de los mismos sistemas jurídicos, sino también de las mismas investigaciones que llegan a ser peritos y peritas. Al no mencionar ellas, al no mencionar su nombre de las infancias, de las niñas privadas de la vida, de las adolescentes, llegamos a tener una cuestión retrospectiva de violencia. Y la información no llega a juzgados, simplemente se queda en el amarillismo. Gracias, Ana Luisa, por tan detallada explicación que nos has brindado acerca de tus conclusiones sobre el fenómeno del feminicidio. Y que me gustaría seguir con Mariana, que la misma pregunta igualmente. ¿A qué conclusiones llegas? ¿Qué es lo que se está quedando en el tintero? Yo creo que desde el trabajo legislativo se hace mucho hincapié en la perspectiva de género, en cómo se debe de tipificar. Constantemente hay reformas en donde se van incluyendo más cosas al delito de feminicidio y también se empieza a hablar como de fiscalías especializadas, de protocolos, y entonces hay un sinfín de instrumentos legales que sirven para guiar estas investigaciones. El problema es que no hay una verdadera capacitación, y ya no llamemos solo la capacitación, sino también una exigencia de que se apliquen estos instrumentos legales y lo que aprenden en estas capacitaciones, porque claro que el personal recibe capacitaciones, pero son capacitaciones súper breves, o sea, son capacitaciones que no llegan a durar más de una semana. Por lo tanto, la gente no lo toma en serio y lo toma como un requisito más de que se tiene que cumplir con esto que es ahora políticamente correcto. Sin embargo, no se entiende el trasfondo de lo que significa aplicar esta perspectiva. Y entonces, de nada va a servir, porque no estamos exigiéndole a nadie que lo haga. Por ejemplo, no hay algo como una auditoría interna en estas instancias de impartición de justicia en donde tengan como un parámetro evaluar la perspectiva de género, sino que esto va a salir ya hasta los procesos legales, hasta las sentencias, hasta las resoluciones. Va además entorpeciendo los procesos legales de las víctimas, porque resulta ser que precisamente todo lo que se ha avanzado en esta cuestión de género, pues no ha sido porque las autoridades quieran, porque el gobierno quiera,
sino porque hay una presión por parte de las víctimas, así como de los colectivos y colectivas que se mueven para evidenciar esta problemática. Gracias, Mariana, por aportación interesante y recordando precisamente que esto no ha sido una sensibilización de parte del Estado, sino que más bien esta lucha se ha llevado a través de familiares, de colectivos, de feministas, quienes han sacado todo esto a la luz y esto lo han sacado adelante. Yolanda, para cerrar contigo, dime, ¿cuáles son tus conclusiones sobre esta mesa de diálogo en general? Empezaría por lo que acabas de decir, Mayra, en el sentido de que cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de la lucha de los pueblos. Hablamos de hombres, mujeres y personas no binarias que están dentro de un Estado y que al notar que éste no les otorga las condiciones de vida digna, por sus propios medios, méritos, buscan la manera de que alguna ausencia legal, alguna laguna también que pueda existir en las leyes, exista ya de manera concreta en la ley. El ejemplo es muy largo, ¿no? Desde los movimientos estudiantiles que generaron nuevas instituciones para educación, el movimiento magisterial que dio nuevas garantías y derechos para los maestros, y obviamente el movimiento feminista y de las mujeres que luchan, que sin este esfuerzo de las colectivas no estaría, por ejemplo, tipificado el feminicidio, ¿no? Sabemos que pues Marcela Lagarde sí trabajó, me parece fue diputada, ahí pueden corregirme, y que desde ahí impulsó, ¿no?, que se le nombrara feminicidio, porque bien sabemos que lo que en la ley no existe, no se nombra, no se juzga, no se llega a la justicia. Entonces, sí es un gran, vaya, reconocimiento nombrar a este tipo de colectivos, colectivas que trabajan desde abajo para que en las leyes se vea reflejada este tipo de cambios en las normas y en las leyes, ¿no? Porque justo nombrar al feminicidio como algo sistémico es nombrarlo también como algo que es parte de nuestra cultura, algo que como dice Mariana, se normaliza ver que un hombre chantajee a su esposa por medio de los hijos, se normaliza, inclusive no nos metemos cuando vemos que una pareja se está peleando en la calle y lo vemos tan natural que no nos metemos. Lo vemos tan natural decir es que es mi esposa y casi casi es mi propiedad y por eso la golpeo o la mato. Y a eso nos referimos con decir que es sistémico, ¿no? Es parte de nuestra cultura, es algo que se enseña y que se aprende y que tenemos que hacer cortes con eso. Las formas en las que maternamos nuestras nuevas infancias, la forma en la que sensibilizamos a los peritos, porque es muy cierto esto de que van nada más por el papel y no se interesan en entender que es una perspectiva de género. Una perspectiva de género que puede ser ampliada no solamente a temas de feminicidio, sino una perspectiva de género también necesaria cuando se habla de la comunidad LGBT, TTIAQ o como gusten nombrarla, cuando se habla también de procesos de geriatría, cuando se habla también de procesos de infancia, ¿no? La perspectiva de género es ampliar esa visión que nada más pone al hombre al centro como sujeto de derecho, como sujeto histórico, con agencia, sino ampliarla a todos estos grupos etarios que no son un hombre promedio adulto, fuerte y productivo. Y también comentar que cuando este feminicidio se tipifica como una grave violación a derechos humanos, también implica esto que comentaba Ana al final, la garantía de no repetición y solventar una reparación integral. Es algo que hoy día no vemos. Ya habíamos hablado anteriormente, por ejemplo, de los huérfanos del feminicidio, de las madres y padres que pierden a su hija en un proceso violento como este. Y entonces, ¿cómo la sociedad sostiene a esos grupos, a esas familias? ¿Cómo en términos psicosociales la comunidad está siendo afectada? Un claro ejemplo es lo que decía Mariana, ¿no? Un efecto psicosocial concreto es el hecho de que tú estando a las 11 de la noche en un espacio que no te es completamente conocido, llega la ansiedad. Como mujer, como morra, como mujer adulta, estás en un espacio que no conoces y te llega la ansiedad. Ves a una persona del otro lado de la banqueta y te preguntas si te va a hacer algo, cosa que en cuerpos masculinos no sucede, ¿no? Yo imagino que cuando un hombre sale a la calle no se va a preguntar
si le van a manosear en el transporte público, si le van a intentar hacer una treta de seducción que termine violentamente porque tú lo rechazas. Y nada, es pensar como en todos estos procesos culturales. Bueno, para que esto no suceda, no solamente tienen que ser implementados por nosotras, ¿no? En el sentido de que nosotras somos las que tenemos que vigilar nuestra seguridad, nuestra integridad. Vaya, nosotras como grupo vulnerable somos las que nos estamos, digamos, capacitando en la vida para que esto no suceda. Pero entonces, ¿cuál sería el papel de las instituciones? No hay una reeducación en términos concretos que te digan y te especifiquen cómo limitar o disminuir esta violencia de género. No existe algo concreto o una obligatoriedad en los puestos periciales y fiscalías que los impulse a aplicar esta perspectiva de género. Entonces sí, desde las instituciones como la educativa y la legal, buscar la manera en que se implementen ya esto de manera pues transversal, ¿no? Que pueda ser ya una cuestión cultural en, pues sí, en poder dar respeto y dignidad a la vida de las mujeres, sin tener que caer en esto de que tú tienes hijas, ¿no? Tú tienes esposa, y entonces tratar de sensibilizar desde ahí, de que naces de una mujer, porque las mujeres somos personas, y como personas tenemos derecho a acceso a los derechos y pelear por ello. Entonces no es como esta cosa nada más de sensibilizar por decir, tienes hermanas, tienes hijas, tienes esposas, no. Somos mujeres, somos personas y somos sujetas de derecho. Entonces eso, una invitación también como a las instituciones a que realicen este proceso de sensibilización desde los procesos educativos básicos, desde la aplicación de sus normas y leyes en las fiscalías y en los procesos periciales, también desde los medios de comunicación a este no amarillismo y trato indignificante que se da en los casos de feminicidio cuando son mostrados. Es lo que estoy pensando, creo que este tema da para mucho más, pero hasta aquí podría comentar mi conclusión. Gracias, Mayra. Gracias, compañera Yolanda. Efectivamente, a través de todo lo que hemos estado platicando en esta mesa de diálogo, nos damos cuenta que tenemos la respuesta hacia el por qué marchamos cada 8M, cada 25N, y cada vez que surge una violencia hacia la mujer en redes sociales, etcétera, nos vamos manifestando, porque increíblemente muchas personas creen que el 8M es como una celebración, como un felicidades por ser mujer. Pero ¿realmente es eso? Ahora que hemos escuchado todo este contexto tan solo de un fenómeno de las violencias contra las mujeres, la más extrema, que es el feminicidio. Y para concluir esta mesa de diálogo, les doy las gracias a mis compañeras por todos sus aportes tan valiosos que han dicho a través de estos minutos que hemos compartido con ustedes, y les doy las gracias por compartir desde su expertise. Cerramos esta mesa de diálogo. Esperemos que hayan tenido sus reflexiones, sus conclusiones, y que haya sido interesante para ustedes, que son nuestra audiencia. Mi nombre es Mayra Ortiz, y a nombre de todas, pues nos vemos pronto en las próximas secciones. Esperemos que lo disfruten. Si llegaste hasta aquí, te agradecemos por acompañarnos durante todo el programa. Y te recuerdo nuestras redes sociales. En Facebook nos podrás encontrar como La Wiccan Forense, en Instagram como La Wiccan Forense Oficial. Las redes de la radiodifusora son Violeta Radio en Facebook e Instagram y CIMAC Radio en iClub y Spotify. Les esperamos dentro de 2 semanas para un nuevo capítulo de Insurrectas Forense. Chau, chau. CIMAC Radio presenta Insurrectas Forenses. Un programa sobre la participación de las ciencias forenses en la lucha feminista. Sobre cómo entendemos los procesos de justicia desde las ciencias forenses, desde una perspectiva de género y derechos humanos. Somos mujeres despatriarcalizando las ciencias forenses.